Consideremos el siguiente ejemplo. Tenemos un lote que tiene 5 piezas que no son defectuosas, o sea, perfectas, y 3 piezas que son defectuosas. Tomamos una muestra de 4 piezas seleccionadas al azar y sin reemplazo. Nuestro objetivo es analizar el número de piezas defectuosas que existe en la muestra. Cuando tenemos este tipo de variable aleatoria en que se describe el número de éxitos en n ensayos dicotómicos, a diferencia de la distribución binomial, la probabilidad de éxito no es constante por el efecto del reemplazo, decimos de que esta variable sigue una distribución hipergeométrica con parámetros n minúscula, n mayúscula y k, donde n minúscula es el número de ensayos que se realizarán sin reemplazo. En nuestro ejemplo es 4. N mayúscula es el número de elementos en la población. En nuestro ejemplo serían 8, 5 piezas que no son defectuosas y 3 que sí lo son. Y K es el número de éxitos, que en nuestro ejemplo es el número de piezas defectuosas que tenemos en el lote, es decir, 3. ¿Cuáles son los posibles resultados que podemos tener en cada ensayo? Que no tengamos ninguna pieza defectuosa, es decir, no tenemos ningún éxito, o que tengamos un éxito, una pieza defectuosa, o 2 piezas defectuosas, o 3 piezas defectuosas, y así sucesivamente. Teniendo en cuenta la probabilidad de obtener estos resultados, lo que haremos en este vídeo es encontrar la función de densidad, el valor esperado y la varianza de la distribución hipergeométrica. Es claro que esta variable aleatoria no puede ser un número negativo. Calculemos enseguida la probabilidad de que no encontremos ninguna pieza defectuosa en la muestra, es decir, la probabilidad de que x sea igual a 0. Esta probabilidad está dada por la probabilidad de que la primera pieza que seleccionemos no esté defectuosa, por la probabilidad de que la segunda pieza tampoco esté defectuosa, por la probabilidad de que la tercera pieza tampoco esté defectuosa y finalmente por la probabilidad de que la cuarta tampoco esté defectuosa. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera pieza que seleccionemos no esté defectuosa? Para ello contamos cuántos eventos son favorables y dividimos sobre el número de eventos totales. Favorables tenemos 2, 4, 5 de un total de 8. Entonces esta probabilidad es 5 sobre 8. La probabilidad de que la segunda pieza esté defectuosa ahora ha cambiado. Observemos que como en el lote se ha sacado una pieza y no se ha reemplazado, ahora el número de elementos favorables es 1, 2, 3, 4 sobre el número de elementos totales que sería 7. Por lo tanto, esta probabilidad es 4 sobre 7. Con el mismo análisis podemos verificar de que la probabilidad de que la tercera pieza esté defectuosa está dada por 3 sobre 6 y la probabilidad de que la cuarta pieza esté defectuosa está dada por 2 sobre 5. Por consiguiente, la probabilidad de que de las 4 piezas que hemos seleccionado ninguna tenga defecto está dada por esta operación. Analicemos ahora la misma probabilidad, pero desde otro punto de vista. Calculemos de todos los posibles resultados cuántos son favorables, es decir, cuántos grupos podemos formar donde no haya ninguna defectuosa y haya 4 perfectas. Y esto lo dividiremos por el número total de eventos, es decir, el número total de grupos que podemos formar
de 4 piezas con los 8 elementos que tenemos en la población inicial. Analicemos primero cuántos grupos de 4 elementos se pueden hacer con los 8 que tenemos en la población. Como el orden en que se han seleccionado no es importante, estamos hablando de una combinatoria, es decir, estamos contando el número de combinaciones de 8 elementos en grupos de 4. Ahora calculemos cuántos eventos son favorables. Hemos dicho que debemos contar cuántos grupos sin ninguna pieza defectuosa y 4 perfectas podemos formar. Para ello entonces calculamos las combinaciones que se pueden hacer de 3 piezas defectuosas escogiendo ninguna o 0 y de 5 piezas no defectuosas que tenemos escogiendo 4. Esta sería entonces la expresión para calcular la probabilidad de que no tengamos ninguna pieza defectuosa. Pero parece un poco diferente a la que calculamos inicialmente. Comprobemos a ver si el resultado es el mismo. El primer término, la combinación de 3 en grupos de 0, estaría dada por este término. El segundo, la combinación de 5 escogiendo 4, sería esto de aquí. Y en el denominador tendríamos la combinación de 8 escogiendo 4, que sería esto de aquí. Si resolvemos esta expresión, que os la recomiendo mucho, el resultado es el siguiente. Por lo tanto, vemos de que sí son términos semejantes. Esto es, la probabilidad de que no escojamos ninguna pieza defectuosa se puede determinar por medio de esta expresión. De la misma forma, podemos calcular la probabilidad que en esa muestra escojamos una pieza que sea defectuosa. Entonces sería la combinatoria o la combinación de 3 piezas defectuosas escogiendo una con la combinación de 5 piezas perfectas escogiendo 3 sobre el número total de posibles resultados que ya hemos visto que es la combinación de 8 elementos escogiendo 4. Igualmente, para calcular la probabilidad de que escojamos 2 piezas defectuosas está dada por esta expresión. La probabilidad de que seleccionemos 3 piezas defectuosas está dada por esta expresión. Y la probabilidad de que de las 4 piezas seleccionadas las 4 sean defectuosas está dada por esta expresión. Analicemos un momento esta última expresión. ¿Creéis que está correcta? Yo creo que no. ¿Por qué? Claro, no se pueden escoger 4 piezas defectuosas si solo hay 3 en la población inicial. Por lo tanto, la función de densidad no está definida para x igual a 4. Con estos resultados, intentemos encontrar la función de densidad general que defina una distribución hipergeométrica. Está claro que es una relación de dos números donde el numerador es la multiplicación de dos combinaciones y el denominador es una combinación también. En el denominador podemos ver que el término nunca varía, siempre es el mismo, es una combinación de 8 en 4, es decir, la combinación del número total de elementos que tenemos en la población, 8, o sea, n mayúscula, haciendo grupos de 4, que es el tamaño de la muestra. El primer término del numerador es una combinación de 3, que vemos que siempre permanece igual, y ese 3 viene dado por el número de éxitos, o sea, de piezas defectuosas que tenemos en mi lote original, que está dado por K, haciendo grupos de 0, 1, 2 o 3, es decir, haciendo grupos de X elementos. Finalmente, el segundo término del numerador vemos de que es una combinación de 5,
es constante, ese 5 está dado por el número inicial de fracasos, es decir, n mayúscula menos k, o sea, el número de elementos de la población menos el número de éxitos, haciendo grupos de n minúscula menos x. 4 para x igual a 0, 3 para x igual a 1, 2 para x igual a 2 y 1 para x igual a 3. Pero esta función de densidad no está definida para todos los valores de x. Está solamente definida en nuestro caso para x igual a 0, a 1, a 2 y a 3. O sea, entre 0 y k. Analicemos una variante del ejemplo anterior. ¿Qué sucede si en el lote tenemos las mismas 8 piezas, pero en lugar de haber 3 defectuosas, tenemos 5 defectuosas? Es decir, tenemos un lote de 8 piezas donde hay 5 defectuosas, 3 piezas perfectas y de igual forma hacemos muestras de 4 partes sin reemplazo. Y de igual forma hacemos una muestra de 4 piezas, es decir, 4 ensayos sin reemplazo. Hallemos la función de densidad para este nuevo ejemplo. Sabemos de que la variable no puede valer menor que 0, que si evaluamos la función de densidad que ya hemos calculado para x igual a 0, tenemos este resultado. Pero, ¿creéis que es correcto? ¿Veis alguna inconsistencia? Aunque lo que hemos encontrado anteriormente me dice que esta función de densidad es válida para x igual a 0, en este caso no lo sería. ¿Por qué? Porque al seleccionar 4 piezas es imposible que las 4 sean perfectas, porque solamente tenemos 3 piezas perfectas. En tal caso, esta función no está definida para x igual a 0 en este ejemplo en concreto. Sigamos analizando la función para diferentes valores de x. La probabilidad de que x sea igual a 1 estaría dada por esta fórmula para x igual a 2, para x igual a 3, para x igual a 4 y para x igual a 5. Claro, al seleccionar 4 piezas es imposible que tengamos 5 defectuosas, por lo tanto tampoco es válida para x igual a 5. Dicho esto, podríamos decir entonces de que la función de densidad es válida para valores de x entre 1, 2, 3 y 4. O, dicho de otra forma, la x toma valores entre el número de ensayos menos los fracasos, o sea, n más k menos n mayúscula, hasta el número de ensayos n. Estos posibles valores de x difieren a los que encontramos en el ejercicio anterior. Ahora la pregunta es, ¿x qué valores puede tomar? ¿Cuál es el mínimo valor de x? ¿0 o n más k menos n? ¿Y cuál es su valor máximo? ¿K o n? Analicémoslo por separado. Por ejemplo, es claro de que esta variable x tiene que ser mayor o igual a 0. No puede ser negativo. También que el número de fracasos que seleccionamos tiene que ser menor o como mucho el número de fracasos totales que tenemos en el lote inicialmente. En tal caso, para que x satisfaga estas dos condiciones, tendría que ser un número cuyo mínimo sea el valor máximo entre 0 o n más k menos n mayúscula. Por el otro lado, es claro también de que el valor de x, o sea, el número de piezas defectuosas de la muestra, tiene que ser menor al número de éxitos totales que tenemos. Y también que este valor tiene que ser menor al número de ensayos que se van a realizar. O sea, x debe ser menor o igual que k y tiene que ser menor o igual que n. Para que x satisfaga estas dos condiciones, también tendríamos que escoger que la x puede ser como máximo el valor mínimo entre k y n. En conclusión, en una distribución hipergeométrica, la función de densidad está definida para x entre el máximo entre 0 y n más k menos n mayúscula y el mínimo entre k
y n. Muy bien, ahora ya tenemos definida la función de densidad para una distribución hipergeométrica. Vamos ahora a calcular el valor esperado y la varianza. Como ya sabemos, el valor esperado está dado por la sumatoria entre 0 y n de x por la función de densidad. Fijémonos en el denominador de esta sumatoria. Son las combinaciones de n mayúscula en grupos de n minúscula. Como no depende de x, puede salir fácilmente de la sumatoria. Por otra parte, hemos expresado aquí, en este término, la combinatoria de k en grupos de x. Y este término representa la combinatoria de n menos k en grupos de n minúscula menos x. Teniendo en cuenta ahora que en x igual a 0 el término se anula. Es decir, para x igual a 0, este término de aquí sería 0, anularía toda la expresión. Por lo tanto, esta sumatoria es igual que si la sumásemos desde x igual a 1 hasta n. Por otra parte, k factorial lo podemos descomponer como k, que multiplica a k menos 1 factorial. De igual forma, n menos k todo factorial lo podemos expresar como n menos 1 menos k menos 1 todo factorial. Así, esta expresión que tenemos aquí la podemos reescribir de esta forma. Podemos observar que este término de x se cancela con este y además este término es la combinación de k menos 1 en grupos de x menos 1 y este término de aquí son las combinaciones de n menos 1 menos k menos 1 en grupos de n menos 1 menos x menos 1. Recordemos de que la sumatoria comienza en 1. Si hacemos un cambio variable y definimos una nueva variable y como x menos 1, esta sumatoria sería entre 0 y n y los términos serían las combinaciones de k menos 1 en grupos de y combinaciones de n menos 1 menos k menos 1 en grupos de n menos 1 menos i. Por último, si resolvemos esta serie, el resultado es que es la combinación de n menos 1 en grupos de n minúscula menos 1. De esta forma, el valor de la esperanza podemos expresarlo de esta forma. Ahora, si expresamos estas combinaciones por sus fórmulas, tendríamos de que la esperanza es igual a k por este término, que es la combinación de n escogiendo n, por este otro término de aquí, que son las combinaciones de n menos 1, seleccionando n minúscula menos 1. Cancelando algunos términos y teniendo en cuenta de nuevo esta propiedad que tenemos aquí, podemos esta expresión reescribirla de esta forma. Por lo tanto, cancelando los términos semejantes, llegamos a la expresión más compacta sobre el valor esperado de una variable aleatoria que sigue una distribución hipergeométrica. Mediante un análisis similar podemos también calcular el valor de la varianza. El resultado sería esta expresión que tenemos aquí al final. También podemos ver aquí en pantalla la representación gráfica de una distribución hipergeométrica con n mayúscula 300, k 100 y n minúscula 4. Por último, analicemos una particularidad. Si n, es decir, el número de elementos en la población inicial, es suficientemente grande, la probabilidad de éxito que inicialmente estaba dada por el número de éxitos k sobre el número de elementos de la población n mayúscula no cambia en cada ensayo, se mantendría constante. Es decir, el término corrector que tenemos aquí, que se aplica a la varianza n menos n minúscula sobre n menos 1, tiende a 1. Y podríamos concluir que si el número de elementos de la población es suficientemente grande, un muestreo con reemplazo es equivalente a un muestreo sin reemplazo. Dicho de otra forma, una variable aleatoria que sigue una distribución hipergeométrica se podría aproximar a una distribución binomial con n ensayos y probabilidad de éxito dada por k sobre
N mayúscula.